Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud en traducciones comparadas. Están viendo en este momento una parte, digamos, medular del texto, la etiología o el origen de la histeria. Ajá. Un texto de 1896 y un texto difícil de leer por cuanto nos arroja, digamos, primero, una hipótesis que posteriormente fue descartada por Sigmund Freud, la llamada teoría de la seducción. Esta hipótesis decía, eh, esto que estoy subrayando en el texto ya lo leímos en el video pasado, se los estoy dejando en pantalla para partir después de mi introducción, ¿vale? La teoría de la seducción decía, todo paciente adulto neurótico, hombre o mujer, por el hecho de tener neurosis, fue víctima de una agresión sexual cuando era infante. Ajá. Esa era la hipótesis, esa era la relación, la teoría. Posteriormente, Freud rechaza esta teoría. Ajá. Y estamos viendo quizás uno de los últimos textos en los cuales Freud defiende esta teoría. Sin embargo, poco a poco iría, digamos, como evolucionando en su aproximación de la figura humana y de su objeto de estudio que después se nombraría como lo inconsciente. Ajá. Ahora, en cuanto a, justo esta es la discusión que nos introduce el último párrafo que leímos y que vamos a comparar, justamente, no lo vamos a leer, lo van a tener en pantalla. A ver, permítame un segundito. Miren, esto es justamente, están viendo ahorita en pantalla la traducción por James Strachey, un alumno de Sigmund Freud, que luego Luis Echeverry pasa. Sigmund Freud escribe en alemán. James Strachey pasa estos textos en alemán al inglés y luego Luis Echeverry nos ayuda a ponerlos al español. Esta es la historia, digamos, de la ediciones Amorortu. Ajá. Hemos hablado mucho y justo cómo es importante no descreer, digamos, las narrativas posibles que podamos enfrentar, no solo en la clínica, queridas y queridos. Justamente, al menos mi estudio, mi abordaje del psicoanálisis lleva al psicoanálisis más allá de una actividad, entre comillas, terapéutica. Y un psicoanálisis donde se pone en evidencia que cada ser humano se relaciona no solo con sus propias vivencias, sino con el lenguaje. Ajá. Hay gente que podría decir, es que yo fui abusado, queriendo decir, mis papás me educaron fuertemente. Pero cuando le preguntamos, oye, ¿tu papá te tocó ahí? No, pero qué locuras estás diciendo. Ajá. Entonces, queridas, queridos, justamente se trata de aproximarnos a esta relación que se establece entre el sujeto humano y él o ella exclusivamente con el lenguaje. Ajá. Por supuesto, a partir del uso del lenguaje, podemos derivar, podemos observar esta relación que justamente nos lleva de manera natural, de manera incluso sencilla, a considerar la postura o la propuesta del doctor Sigmund Freud sobre lo anímico inconsciente, que quiere decir no una cuestión de victimología permanente, sino una cuestión de yo y mi deseo nos separamos, o mejor dicho, yo me separo de mi propio deseo que yo creé. Ajá. Entonces, queridas, queridos, ahorita estoy tratando de encontrar eh, este texto, pero en las ediciones estándar, en las ediciones Amorortu, no lo veo, pero ya lo están viendo. Miren, debe ser esto. Para suerte de nuestro esclarecimiento, eh, comenzaremos nuestra defensa por la parte más fácil. Me parece indudable que nuestros niños, bla, 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 ya lo leímos. A ver, vamos a ver.
Mm, no, me parece que es otro. Me parece que está más adelante. Mea culpa, mi culpa, queridas, queridos. Déjenme ver. Esto fue lo último que leímos en el video pasado. Ahorita ya vamos a comenzar esto de aquí, hablando de la defensa que hace el doctor Freud sobre su postura. Ajá. Me parece que justo ya lo pasamos y no me di cuenta. Inciso C. Eh, no, miren, estoy muy atrás en la edición Amorortu. Pero bueno, queridas, queridos, está bien, no hay ningún problema. Vamos a continuar ya directo con el texto. Ajá. Por último, los resultados de mis análisis también pueden hablar ya por sí mismos. Ajá. Que aquí recordemos es de los primeros textos donde se menciona literalmente la palabra psicoanálisis, que no hay que confundirlo o no hay que asociarlo con las prácticas psicoterapeutas o psicoterapéuticas presentes para el año 2026. Ajá. Lo que Freud nombra psicoanálisis e incluso psicoterapia era algo específico dentro de la historia de la medicina. Ajá. No debemos confundirlo, digámoslo así, ya para el año 2026, con terapias cognitivo-conductuales, con terapias de corte moral, religioso, psicoeducativo, con terapias de corte holístico, humanístico, etcétera. Ajá. Psicoanálisis es en este preciso momento y en este preciso texto de la historia de Sigmund Freud simplemente una palabra, simplemente, digamos, un empeño de describir lo que Freud hacía con sus pacientes. Ajá. Dice el texto. En cada uno de los 18 casos por mí tratados, histeria pura e histeria combinada con representaciones obsesivas, 6 hombres y 12 mujeres, he llegado sin excepción alguna al descubrimiento de tales sucesos sexuales infantiles. Ahorita hablamos al respecto. Según el origen del estímulo sexual, pueden dividirse en tres grupos, estos casos en tres grupos. En el primer grupo se trata de atentados cometidos una sola vez y a veces o veces aisladas en sujetos infantiles, sujetos femeninos en su mayor parte, por individuos adultos ajenos a ellos, que obraron disimuladamente y sin violencia, pero sin que pudiera hablarse de un consentimiento por la parte del sujeto infantil. Ajá. Y siendo para este un intenso sobresalto la primera y principal consecuencia del suceso. Ajá. Vamos despacito. Primero que nada, repito, en este momento Freud asocia neurosis, víctima. Ajá. Pero un asunto a considerar, muy, muy, muy importante. Ajá. Cuando somos bebés, ustedes y yo fuimos bebés, recién nacidos, no teníamos coordinación ojo-mano. Se le llama coordinación psicomotora. Ajá. Supongamos que esta pluma sea una cuchara. Yo no podía, supongamos, tengo un plato de sopa, no podía tomar la cuchara con mi sopa y no podía llevármelo a la boca. ¿Por qué? Pues porque no tenía esa coordinación y eso es un proceso natural. Los bebés nacen, digamos, de cierta manera capacitados biológicamente para poder hacerse cargo de su vida. Lo único que puede hacer un bebé es respirar y llorar. Ajá. Incluso si el bebé, la bebé no son alimentados, mueren. Ajá. Necesitamos todos los recién nacidos que se nos alimente. No soy transedad, simplemente estoy poniendo un ejemplo. Ajá. Ahora, eh, esto avanza. No solo tenemos que ser alimentados, tenemos que ser vestidos, tenemos que ser puestos en condiciones óptimas para que nuestra salud no se vea afectada por condiciones ambientales. Ajá. También nosotros, como sujetos orgánicos, defecamos, orinamos. Ajá. Y eso, queridas, queridos, fuerza a quien nos cuida a limpiarnos. Estamos hablando de necesidades higiénicas de cuidado, completamente natural, es algo racional. Ajá. Si papá o mamá nos dan de comer pero no nos limpian, es muy probable que nos infectemos nosotros haciendo pipí o popó
orinando o cagando. Ajá. Son actos naturales, pero justamente conforme mi cerebro se va desarrollando, conforme también yo adquiero control sobre mis extremidades, manos y pies, aprendo a tomar cosas, coordinación, aprendo a caminar, ajá. Y poco a poco, hablando dos, tal vez antes, dependiendo del sujeto, hay sujetos que empiezan a caminar rapidísimo. Hay sujetos que tardan, personitas, niños, niñas que tardan más en caminar o en hablar, que tardan más en aprender a ir al baño. Pero justamente en esta transición, los niños, las niñas, muchas veces tienen que ser limpiados por mamá o papá o cualquier individuo con cierto conocimiento, conciencia y por supuesto también habilidad manual. Ajá. Ahora, aquí, todo esto que estoy nombrando es algo que hasta cierto punto el texto freudiano desconoce en este punto de su historia. Ya después estaríamos hablando, por ejemplo, de tres ensayos de teoría sexual que les dejo en la descripción. Este texto es de 1896. Tres ensayos de teoría sexual sería casi 10 años después, 1907. Ajá. Ya en los tres ensayos, Freud tiene más experiencia. Freud ha descartado esta teoría de la seducción en la cual neurosis es igual a víctima. Ujú. Porque justamente, queridas y queridos, entramos a consideración sobre esta apropiación que el sujeto humano, los infantes, niños, niñas, hacen de su propio cuerpo. Ajá. Pregunta para ustedes, queridas, queridos, ¿qué clase de helado les gusta? Tal vez les gusta más el de vainilla, fresa, chocolate, no sé, galleta, y helado de lo que ustedes gusten y manden, lo que haya de helados, sabores naturales de helados ahí donde viven. ¿Qué helado les gusta? Segundo, ¿por qué les gusta? Ujú. Es una pregunta muy sencilla, pero el objetivo también de esta pregunta es identificar quién les enseñó a que les guste. Algunos podrían decir, nadie. Otros podrían decir, me gusta a mí porque le gusta a mi mamá. Y aún así, ustedes y su mamá tendrán experiencias completamente diferentes. Supongamos, con el helado de fresa. Ajá. A ustedes les puede gustar por lo dulce, a su mamá por lo ácido, hablando de la fresa. Ajá. X, Y o Z. De todos modos, cada ser humano tiene experiencias únicas, subjetivas, experiencias intransferibles, aun cuando contemos con el lenguaje. Ajá. Estas experiencias nos van ayudando a formar un criterio, una identidad, a poder señalar cosas o eventos en el mundo donde decimos quiero y no quiero. Ajá. Poco a poco. Ujú. Y ahora, supongamos, tienen ustedes 2 años, pero ya tienen conciencia, supongamos, ya están aprendiendo a ir al baño, pero en una de esas, ¡pum!, les gana. Híjole, ya me oriné encima. Ajá. Papá o mamá, con relativa paciencia o falta de ella, llegan a limpiarnos. Otra vez, no puede ser, ya estás aprendiendo. O bien, a ver, querida, a ver, querido, no te preocupes, los accidentes pasan, incluso cuando seas adulto. ¿Qué vas a hacer cuando no tengas un baño cerca? No te preocupes, tú tranquilo, tranquila. Ajá. Hasta llorando pueden los niños presentarse, ¿no? Pero, es decir, que les ha ganado del baño, se pueden presentar frente a sus cuidadores con pena, vergüenza, ajá. Un fracaso lo sienten. Pero dentro de todo esto, ya hay conciencia del cuerpo propio, ya hay conciencia de separación. Yo y papá, yo y mamá no somos los mismos. Ajá. Yo manejo y cuido mi cuerpo, yo manejo y cuido mi salud, mi higiene. Ujú. Y entonces podríamos decir, con un individuo infantil, niño, niña, civilizado, yo
No te necesito mamá o papá. Pero para llegar a ese punto, se dice fácil, los sujetos infantiles tuvieron que haber sacrificado algo. Se los voy a poner así, para acercarnos un poquito acerca de la necesidad narcisista. Necesidad, no una cuestión de psicopatología, no, 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 necesidad. Imagínense que ustedes han pasado un día de trabajo súper pesado, súper cansado, presión, presión, presión. Pero, porque así es la vida, cuando han finalizado ustedes su trabajo, llega alguien grande, con todo el cariño del mundo, los recoge donde ustedes estén, en la calle, en la oficina, en el metro. Les dice, no te preocupes, te voy a llevar a tu cama, ten tu comida, yo te llevo cargando. Ujú. Y ustedes en ese momento, es más, ni siquiera tienen que preocuparse por sus pertenencias, él se los lleva. Ajá. Estoy tratando de describir justamente la posición del recién nacido. ¿Qué preocupación tiene un recién nacido? Ninguna. Hay gente que se preocupa por todo lo que el recién nacido puede necesitar. Alimento, calor, cuidado. Ajá. Todo esto podría, y en realidad es hermoso, es algo que hemos construido como civilización, pero justamente llamamos narcisismo en psicoanálisis a la impresión que quiere sostenerse toda la vida, de ser posible, de yo soy lo más importante del mundo. Ajá. Nada de esto, digamos, lo había considerado Freud al momento de escribir esto. Entonces, supongamos, el niño o la niña ya no se hacen por un accidente. O lo podemos tomar también como papás, como cuidadores. Nuestro bebé ya está aprendiendo a ir al baño. Ya le ganó una vez, ok, no hay problema. Los accidentes ocurren. Ya le ganaron 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces. Oye, pero de qué se trata? Ay, es que pobrecito, es que no seas tan duro con él. No, 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 no. Él o ella se están haciendo del baño porque tú los apapachas demasiado. A través de hacerse del baño, esos bebés son atendidos justamente recuperando esa postura de tú no te preocupes, yo lo hago por ti. ¿Me explico? Ajá. Y ustedes pueden decir, no, los niños no son tan inteligentes. Oh, queridas, queridos. El psicoanálisis de manera sencilla se basa en dos suposiciones. Primero, los niños sienten y segundo, los niños, las niñas no son estúpidos. Ajá. Son mucho más inteligentes de lo que podemos pensar. Ajá. Entonces, supongamos, ya no nada más a través de hacerse pipí o popó, el niño o la niña de 1, 2, 3 años recupera el paraíso perdido del narcisismo, sino que también oye, mamá, ya me hice, límpiame otra vez. Qué bonito se siente cuando me limpias, límpiame más. No lo dicen, pero lo hacen. E incluso, esto lo sabe un cuidador. Cuando fingen las lágrimas, cuando fingen dolor, cuando no les duele nada, pero hacen como que lloran. Pucheros. Ajá. Hablando de sexualidad infantil, hablamos justamente de esa construcción que hacen los niños, las niñas, con el mundo a través de su cuerpo. No estamos hablando de una situación de abuso, no estamos hablando de una situación mala, pero sí una construcción. Yo quiero algo y voy a ver cómo lo obtengo. Por supuesto, visto desde una perspectiva infantil, y esto es importante notarlo, eso los coloca en una situación de vulnerabilidad de la cual ellos no conocen, los niños, las niñas. Ajá. Y es importante como cuidadores, como padres, madres,
pedagogos, psicólogos, etcétera, como seres humanos, conocer qué, digamos, escenarios posibles podemos estar siendo testigos o en qué escenarios posibles podemos intervenir y de qué manera. Ajá. Ahorita continuamos con el texto, que en este punto también es importante hablarlo. Casos efectivamente de abuso, ajá, en el cual, dependiendo de las herramientas que tenga ese sujeto infantil, herramientas provistas que le vienen directamente de los genes y de su educación, de su contacto con papá y mamá. Ajá. No todos los seres humanos van a reaccionar igual ante el mismo evento. En este caso se está describiendo sujetos extraños. Ajá. ¿Qué? Con pequeños detalles, sin ser violentos necesariamente, pero dan miedo. Hicieron algo. Ajá. Algo que incluso ellos o ellas saben no estuvo tan bien. Es decir, se esconden esos adultos. No fue propiamente digámoslo, una violación. No, no, no. Simplemente voy a poner un ejemplo extraído incluso de mi propia práctica. Ajá. En alguna ocasión atendimos yo y una compañera, no amiga, compañera, un caso de una niña de 5 años. Ajá. En esta situación, según la narración tanto de la niña como de los padres, los dos padres, el abuelo de la niña la cargó. Es todo. No le tocó nada. Es más, el hecho de que la tomara del piso y la cargara y la trajera en brazos fue visto por toda la familia, por toda. Ajá. Sin embargo, la niña sintió raro. Esto no quiere decir que el abuelo hizo algo, no. El abuelo la cargó como siempre. El padre y la madre lo vieron. Simplemente, ven, y ya. Legalmente no se puede constituir como un abuso. ¿Por qué? Porque fue, en ese punto, un acto voluntario, consensuado de los dos. No fue algo más. No, no, no pasó nada más. Simplemente, pum, ven, ya. Ajá. Y sin embargo, ella, la niña, no es que se haya sentido agredida por el abuelo, simplemente, y así lo dijo la niña, sentí chistoso. Es todo. ¿Me explico? Ajá. En este caso, el abuelo no se ocultó. El abuelo no hizo nada disimulado. No. Enfrente de todos. No era un abuelo malo, simplemente hubo una respuesta emocional. Y eso no es ni bueno ni malo, queridas, queridos. Es natural. Puede la gente a veces, queriendo o no queriendo, sorprendernos. Ajá. Eso simplemente pone en evidencia nuestra propia característica de sujeto vivo. Ajá. No necesariamente se resuelve a través de la aplicación de ninguna ley. Justamente, se trata de considerar cómo, como seres humanos, vivimos, cómo, como seres humanos, construimos una relación única y exclusiva con nosotros mismos. Ajá. Dice el texto. El segundo grupo aparece formado por aquellos casos mucho más numerosos en los que una persona adulta, y fíjense, dedicada al cuidado del niño o la niña, es decir, una niñera, institutriz, preceptor o pariente cercano, hubo de incitarle en el comercio sexual y mantuvo con él o con ella, a veces durante años enteros, verdaderas relaciones amorosas desarrolladas también en dirección anímica.
Fíjense, acá hablamos de sujetos como que se esconden, no hacen nada fuerte, nada violento, ningún delito, pero hay una respuesta. Espanto o sorpresa. ¡Wow! O sea, y de hecho esto fue, recuerdo ese caso porque ciertamente era cuestión de cuidar a la niña, cuidar a los padres y cuidar al abuelo incluso. Ajá. No se trata de perseguir, ¿por qué? Porque hay malos, hay malos. No, no se trata de eso, queridas, queridos. Se trata de considerar esa relación como una relación de mí con mí, de esa niña con esa niña, de cada hombre, cada mujer con su propio cuerpo, donde podemos sorprendernos, donde el mundo y el contacto con otros seres humanos nos puede dar sorpresas, a veces bonitas, a veces no tan bonitas. Ajá. Y por otro lado, fíjense, familia o gente cercana. ¿Dónde? Cuidado, justamente higiénico. ¡Pum! ¡Ay, tócame otra vez! Dice el niño. Bueno, ¡pum! Como adulto, no es necesaria esa clase de interacciones. No es moral, no es legal. Y sin embargo, ocurren. Ajá. Esto quiere decir que la legalidad es algo malo para nada, queridas, queridos. Sin embargo, ahí es donde justamente se encuentra un límite en la convivencia humana. No todas las diferencias en, digámoslo así, el trato humano se van a solucionar legalmente. He tenido contacto con muchísimos casos, ajá, muchísimos casos en los cuales, por ejemplo, casos de incesto. Ujú. Este no fue un caso en el cual yo haya intervenido, pero un caso que me contaron compañeros. Ajá. Una mujer adulta en el cual ella y su padre habían mantenido relaciones sexuales por años. Ajá. Y para ellos era, digámoslo así, normal para ellos. Ajá. Por supuesto, los compañeros me lo cuentan con una cara de no. Pero el psicoanálisis es pseudociencia, ¿no? Y por supuesto, eso no se los decía a los compañeros. Es que, queridas, queridos, el doctor Freud vivió muchas cosas para llegar a escribir eso. Y no es para decirle, doctor Freud, malo, satánico. No, no, no. Queridas, queridos, es, digamos, la enorme variabilidad en la experiencia humana la que nos ha permitido sostenernos como civilización. Y esto en parte viene de Freud, pero también en parte viene a mi trabajo y mi tesis y mi abordaje del psicoanálisis, psicoanálisis del Estado. ¿Qué quiero decir? Repito, no que la ley esté mal al señalar esos actos. Lo que sí, la mayoría de esos actos van a permanecer ajenos a la denuncia. O es decir, esos actos no van a formar parte de carpetas de investigación a menos de que se den ciertas condiciones en esa relación. No podemos decir entre víctima y victimario o victimaria, ajá, porque ahí se puede dar en serio en cualquier clase de relación, hombre-mujer, mujer-hombre, hombre-hombre, mujer-mujer, todo se puede dar. Ajá. Para que esas situaciones lleguen a conocimiento de las autoridades, tiene que ser justamente, digamos, como lo establecen las mismas leyes. Y justamente el establecimiento de, digamos, los procesos de denuncia fuerzan, digamos, a la constitución de no el papel, porque eso podría tomarse también como un proceso de victimización, sino justamente la formación de una víctima real. Tal vez estoy siendo demasiado técnico. Digámoslo así, este segundo grupo se caracteriza porque los dos sujetos, aun cuando sea algo ilegal, están llevando a cabo, aunque sean adulto y niño, un acto consensuado. Ajá. Por supuesto.
la ley, al menos la ley mexicana, dice, si alguien tiene conocimiento de que existen esta clase de relaciones, se puede denunciar. Si ustedes como profesionales, como ciudadanos, simplemente como personas que saben esta clase de casos, pueden denunciarlo y la ley los va a avalar para que protejan ustedes la integridad física y psicológica de esos niños o niñas. Ajá. Pero, ¿y qué tal cuando quien comete estos dos actos o este acto, los dos son infantes? Ahí no hay forma de decir, es que vamos a proteger al uno. ¿Por qué? Porque se estaría descuidando al otro, que tampoco es adulto. Ajá. Entonces, queridas, queridos, si se fijan, es una situación compleja, pero es una situación donde yo les invito, acérquense a sus autoridades, conozcan sus procesos, conozcan también los límites y sepamos que más allá de la ley está la voluntad humana de cuidarnos los unos a los otros. Ajá. Pero no quiero que esto se vaya por una cuestión también religiosa que no lo es. Ujú. Digámoslo así. Esto también me quedó de la creación de mi curso de Historia de la Salud Mental. Ajá. Eh, claro está, no solo la salud mental viene de la medicina, no solo la medicina también, digámoslo así, es hija de la religión. Por lo que es importante saber reconocer los valores culturales para poder aproximarnos a los diferentes casos. Ajá. Es justamente este abordaje, más allá, digamos, de una cuestión meramente burocrática o legal, la que nos permite también obtener herramientas, tanto discursivas como, digámoslo así, fácticas, para llegar a intervenir en muchos casos. Voy a ponerlo así. Ajá. Porque, queridas y queridos, la ley no lo es todo. Y esto puede herir las susceptibilidades de abogados, pero digámoslo así, hay leyes no escritas. Y el amor, el cuidado, la compasión, ¿cómo decirlo? La humanidad tiene que definirse como un lenguaje no escrito, no administrado por instituciones, sino por sujetos. Vamos a avanzar, queridas, queridos, porque al menos quisiera leer una página, pero es justamente un texto que invita justo a considerar otras cosas, otras alternativas frente a lo que se desarrolla actualmente. Ujú. Dice el texto. Por último, reunimos en el tercer grupo las relaciones infantiles propiamente dichas, o sea, las relaciones sexuales entre dos niños de sexo distinto, por lo general hermanos, continuadas muchas veces más allá de la pubertad y el origen de las más graves y persistentes consecuencias para la pareja amorosa. Se entiende aquí, tal vez me esté equivocando, para los niños. Ajá. Es decir, supongamos dos hermanitos, ujú, sexo distinto, que jugando, digamos, no en un aspecto así perverso, ¿no? De que, no, qué malos padres, qué malos hijos, qué menos, no, jugando se topan con que partes de su cuerpo se sienten bien y de manera natural, no malvada, no inmoral, de manera natural, como niños, ¡puf! Ocurre una relación sexual. Ujú. Malos padres, no necesariamente, queridas y queridos. Ajá. Justamente, si hablamos de que en esta apropiación de nuestro propio cuerpo, vamos distinguiendo lo que queremos y lo que quiere papá y mamá, es natural que con el tiempo aprendamos a guardar secretos para empezar a formar una autonomía, para empezar a formar un criterio, una identidad. Ajá. No es que odiemos a papá o a mamá, no es que los cuidados nos representen límites, digamos, malos, no.
Hay que aprender también que como padres o madres, como cuidadores, como sociedad, a veces representamos límites necesarios para los niños o las niñas. Ujú. Pero esos límites que nosotros como adultos hemos comprobado son necesarios, dentro de la experiencia infantil van a decir, olvídate, yo no quiero eso, yo quiero mejor esto otro. Por ejemplo, dice el texto. En la mayor parte de mis casos se descubrió la acción combinada de dos o más de estas etiologías, es decir, orígenes o situaciones, escenarios, resultando en algunos verdaderamente asombrosa la acumulación de sucesos sexuales de distintos órdenes. Esta singularidad resulta fácilmente comprensible si se tiene en cuenta que todos los casos por mí analizados constituían neurosis muy graves que amenazaban incapacitar totalmente al sujeto. Esto, queridas, queridos. Poquito a poquito, les recuerdo, Freud no fue un teórico de la salud mental. La salud mental, es justo decirlo, nace en 1953 por acción de la Organización Mundial de la Salud. En tiempos de Freud no se hablaba de salud mental y eso estaba bien. Ajá. Justamente porque, lo he dicho una y otra vez, la constitución de la salud mental como una política de salud impuesta por organismos internacionales, primero que nada, interrumpe el desarrollo de la autonomía individual, no considera el criterio subjetivo o personal para construir nuestras vidas y tercero, elimina cualquier noción de identidad cultural, social, histórica que una sociedad pueda tener. Pero mi opinión, por supuesto versada, por supuesto estudiada y por supuesto básicamente única entre la población de psicólogos. Lo lamento decir, colegas, pero hay que ponerse a estudiar, hay que ponernos críticos en contra de aquellas políticas que pretenden pasar como universales. No, queridas y queridos, no soy globalifóbico, no soy freudomarxista, pero simplemente puedo reconocer que yo soy yo y otra persona es otra persona. Ajá. Aquí es justamente donde se coloca, digamos, el psicoanálisis no como el cuidador de la humanidad en general, sino para señalar, ¿quieres algo? Ve y consíguelo. ¿Quieres que algo pare? Hazlo parar, deténlo o bien pide ayuda. Ajá. Es decir, tenemos voluntad, tenemos palabra, hay que hacer nuestra voluntad efectiva a través de justamente la convivencia. Dice el texto, cuando se trata de relaciones sexuales entre dos niños, conseguimos alcanzar algunas veces la prueba de que el niño que desempeñaba aquí el papel agresivo había sido antes seducido por una persona adulta de sexo femenino. Fíjense. Y aquí me llama la atención, el niño. Ah, y es verdad, aquí también había tenido alguna duda. La pareja amorosa. Quiero comparar esta palabra o estas palabras con la tradición estándar. Ya sabemos que estamos en el texto, estamos en el inciso B. Ahorita aquí está. B. Ya llegamos. Aquí ya se habla de los 18 casos, es el párrafo que acabamos de leer. La pareja en cuestión. Ajá. Ok, ok. ¿Cuál era mi duda específica sobre esa palabra? La pareja amorosa es que sí, no sé si estaban hablando de los padres. No, se está hablando de los niños. Ujú. La pareja en cuestión. Fíjense las diferencias de traducciones. Ajá. El mismo texto en alemán fue traducido, se tradujo en dos abordajes distintos. Este es por James Strachey, Luis Echeverry, este de acá, directo del alemán al español, por Luis López Ballesteros. Ajá. Ahora, acá. Estamos aquí, Luis López Ballesteros, acá, edición estándar. El varón, curioso. ¿Por qué digo curioso, queridas, queridos? Por supuesto, yo soy fruto de un tiempo particular. Y en mi tiempo de vida,
yo puedo dar testimonio de cómo, digamos, esta representación legal que vulnera a la figura masculina, cómo todos los agresores son hombres, influenciada mucho por un feminismo que afecta el desarrollo de la ciencia. Ajá. Pero todo esto es política, queridas y queridos. Fíjense, es curioso. Aquí, en las dos traducciones, se señala niño, varón, agresivo, pero antes fue seducido por una mujer adulta. Ajá, aquí está. Y aquí se habla de seducción, queridas, queridos, en las dos traducciones, cuando ciertamente tenemos legalmente eso como un delito. Ajá. Digo, no sé si en tiempos del doctor Freud eso haya sido considerado como un delito, una seducción femenina hacia un niño, pero, queridas y queridos, son cosas que o ocurren realmente o ocurren en la fantasía infantil. Que ese es el punto también, digamos, la separación que marca al Freud que escribió este artículo a el Freud que, digamos, hizo historia. La realidad psíquica es realidad, no física, no es ahí legal, es más bien una realidad subjetiva. Ajá. Aquí el doctor Freud está planteando escenarios reales, pero ¿qué pasa? Lo vimos en el video pasado. Si la persona no está hablando de algo que ocurrió en la realidad, sino de una fantasía. Y ha sido una fantasía tan intensa a lo largo de la vida de esa persona que lo toma por real. Sueña con ello, piensa en ello. Él o ella lo tienen tan presente que no saben decir si realmente pasó o si su memoria los engaña. Ajá. Estoy hablando de posibilidades reales de interacción con nosotros mismos, con nuestras memorias. Ajá. Entonces, tomar la fantasía como una realidad psíquica, como una realidad subjetiva, personal, es justamente lo que permite el psicoanálisis. Ujú. Y hablar de eso, no, queridas, queridos, ni exorcismos, ni exorcismos, ni rituales son tan liberadores como hablar de eso que no tenemos tan seguro que pasó, pero que al fin y al cabo nos marca. Y eso no es terapia desde el punto de vista histórico. Eso es psicoanálisis. Ajá. Eso es dar lugar no a un evento que nos hirió realmente, sino a una fantasía que nunca se cumplió, pero que igual nos hirió. ¿Me explico? Y una fantasía que nosotros creamos. Ahí, queridas, queridos, al momento de hablar libremente, sin el afán de curar, de aliviar, de decir yo te voy a dar salud mental, simplemente dejar hablar a la persona, eso ocurre. Y la gente, cuando eso pasa, uno ve cómo atraviesan todo y nunca ocurrió. En la realidad nunca pasó, pero sin saberlo, ¿por qué lloran? Sin saber por qué empiezan a hablar diferente, no que se posesionen o algo así, sino que simplemente el afecto los inunda. Aunque esos eventos nunca hayan ocurrido en la realidad, el mero planteamiento de ellos para con ellos, ellas para ellas, los hace atravesar todo, toda una experiencia. Ajá. Y justamente eso es algo que lo digo como profesional en la psicología, ex terapeuta y analista. Hay mucho que decir al respecto, pero
eso cae muy fuera de la terapia, queridas y queridos. Es algo que nos constituye como seres humanos. La posibilidad de tomar incluso fantasías o sueños como parte de nuestra cotidianeidad, parte de nuestra vida normal. Ajá. Y por supuesto, esto incluye también, queridas y queridos, la regulación que podemos hacer de nuestras relaciones sociales. Es decir, si tu novio o tu novia te pegan porque tú los engañaste en sueños, si ustedes se quedan, es su voluntad. Si ustedes se van, es su voluntad. Es importante reconocerlo. Pero si, por ejemplo, llegan a un trabajo, todo está bien, pero de repente un compañero o compañera de repente empieza a ejecutar actos de odio hacia ustedes, odio que ustedes jamás han justificado, odio que ustedes jamás han procurado, sino que simplemente los odian sin razón, eso también puede ocurrir y puede llegar a ser muy peligroso. Ajá. Por eso, queridas, queridos, es importante también tomar en cuenta la influencia de lo inconsciente en la determinación de los actos humanos y saberse valer de todas las herramientas legales, separación, es decir, o renuncia o interrumpir relaciones, amistades, de pareja, de trabajo, etcétera. Eso no es, digamos, algo que sea determinado por las leyes, sino por la voluntad y la palabra de cada sujeto. Pero también, justamente, hay sujetos cuya educación, cuya formación, cuya estructura psíquica y cuya relación con ellos mismos los hacen tan pasivos que esperan que todo cambie esperando. Cuidado, cuídense, queridas y queridos, hablen y justamente para poder familiarizarse con sus propias limitaciones, no es terapia, es psicoanálisis. Ajá. Para llegar a eso, puede ser un análisis de 5 minutos, yo qué sé, depende también de ustedes, depende de el valor, el coraje, la vida que no lo da una formación académica, que no lo da una formación administrativa, sino que requiere de todo el coraje del mundo para enfrentarse a nuestros propios dolores como individuos, como seres humanos, dolores que no necesariamente tuvieron una ocurrencia física, pero aún así pesan. Dicho lo anterior, al menos vamos a acabar este párrafo, ¿vale? ¿Vale, vale? Vale. A ver, entonces, aquí me había quedado. Niño seducido por una mujer adulta. Ah, pero ahorita están viendo Standard Edition. Estamos empezando con Luis López Ballesteros. Ajá. Un niño es seducido por una mujer e intentaba repetir luego con su pareja infantil bajo la presión de su libido, prematuramente despertada y a consecuencia de la obsesión de la memoria o en la memoria, obsesión némica. Aquellas mismas prácticas que le habían sido enseñadas sin introducir por su parte modificación alguna personal en las mismas. Ajá. Aquí podemos también hablar no tanto acerca de un mito, como les decía hace rato, legal sobre la constitución natural de la conformación de la relación víctima-victimario, con mayúsculas el O, ajá, sino de cómo, digamos, se empiezan a plasmar, en palabras de Freud, dentro de la historia del psicoanálisis, una relación con un trauma, podemos llamarlo así, como suceso que hace repetir. Ajá. Al pensar en esto, pienso también en el texto freudiano más allá del principio de placer que les dejo en la descripción. Ajá. Pero, queridas y queridos, preguntémonos, ¿qué tan importante, no me equivoco de palabra, qué tan valioso, importante, valioso, útil, adaptativo es un trauma?
Estoy mencionando, digámoslo así, características funcionales de aquello que una psicología barata pretende vender como el motivo de su consulta, el motivo de su utilidad social. Lo diré con otras palabras. Estamos abordando en estos momentos casos que pueden llegar a ser criminales. Ajá. Pueden, siempre y cuando hayan ocurrido. Si pasó todo en la fantasía, pues no puede denunciarse. Ajá. Al momento de querer proporcionar evidencias, no van a salir. Ajá. Las narrativas no se van a estructurar, no va a haber una denuncia formal. Sin embargo, no dejan de ser importantes en la conformación de una identidad. Ajá. Ahora, justamente, el trauma típico no es el abuso sexual. El trauma típico es el amor. Ujú. Y si como humanidad queremos borrar el amor con sus respectivos dolores, pero el amor como el motivo de nuestro contacto social, entonces estamos fritos. No hay futuro. El amor como la necesidad que podemos crear por otro ser humano. El amor como justamente llevar el narcisismo de yo primero yo y al final yo, ahora estás tú. Tú me das sentido. Tú eres un otro. ¿Me explico? Queridas, queridos, el psicoanálisis no es nada más complejo de Edipo, sexualidad, bla, 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 bla. No, 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 no. No es nada más una palabrería como lo intentó Melanie Klein. Digamos, monopolizar el psicoanálisis a través de palabras. No, es una ética. Ajá. Y esta ética, me temo que al menos he conocido otros analistas, pero no tienen esta clase, digamos, de transmisión de contenido. Ajá. No tienen esta forma, digamos, de hablar sobre lo que a ellos y a ellas les da pasión en la vida, el psicoanálisis. Ujú. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Por supuesto, les repito, busquen, infórmense, fórmense también. Tienen mi correo en casi, bueno, en mi perfil de YouTube. Ajá. Se trata, queridas y queridos, de formar no solo eh, cadenas de protección hacia la infancia, se trata también de formar ciencia, de formar conocimiento útil, de formar instituciones funcionales más allá de las instituciones estatales que muchas veces se ven atropelladas por la política misma. Ajá. Queridas, queridos, dejamos hasta aquí. No avanzamos mucho, pero el texto fue un texto fuerte y se requiere de fuerza para vivir. Ajá. No es nada más un amor y paz, seamos hermanos los unos con los otros. No, queridas, queridos. Si alguien los odia sin razón, váyanse. No se queden ahí. El mundo es muy grande y la vida puede llegar a ser bella si uno aprende a procurar la vida propia. Pero dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Vamos a retomar la próxima semana este texto que ha sido un texto demandante, pero un texto muy, muy importante y rico, es decir, amplio en el contenido. Si ustedes quieren, por supuesto, también les dejo en la descripción eh, los respectivos links para que puedan adquirir toda la obra en ediciones Amorortu o López Ballesteros para estudiar por su cuenta, que les recuerdo también, para el momento de grabado este video, ya tengo en YouTube todo el comentario, todo el estudio de ediciones Amorortu, obras completas de Sigmund Freud.
Queridas, queridos, nos vemos en el próximo video. Bye.